Mis queridos amigos, muy buenas noches. Estamos en otro programa más de El Ágora y recordándoles que era la plaza pública en Atenas donde todo el mundo podía hablar con entera libertad. Nosotros, los que estamos aquí, lo hacemos de acuerdo al artículo 6 de la Constitución que nos permite la libertad de expresión. Para eso quiero que le pregunten a Carmen Aristegui si Peña Nieto respeta esa ley, porque no la respeta. En el programa de hoy veremos que hay un cambio muy fuerte de poder en el mundo y deben saberlo ustedes. Es importante. Bienvenido, don Alejandro. Es un placer tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Cómo estamos, mi querido don Celso? Don Víctor Loyo, buenas tardes. Don Alejandro. Pues lo que queremos platicar es que ya hay dos polos de mando mundial. Le salió competidor ya la judeo-masonería del Banco Mundial en Estados Unidos y el competidor se llama los BRICS. ¿Qué son los BRICS, don Víctor? Pues ya sabes que son estos países que se han juntado para precisamente estar en unión y poder defenderse ya de esa opresión tan terrible que ha sido por parte de del Banco Mundial. ¿Pero qué quiere decir BRICS? BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y últimamente Sudáfrica. ¿Sí? Perfecto, esos son los que formaron ya los BRICS. Dice Vladimir Putin, o Putin, pues, lo que sea, ¿verdad? El mundo debe de ser bipolar, lo contrario es tiranía. Y en 1945 el mundo queda bajo una sola fuerza, o sea, unipolar, donde manda Estados Unidos. El gobierno mundial es la ONU y el dueño de la ONU es el Fondo Monetario Internacional. O sea, ni siquiera son los Estados Unidos, son los judíos. En 1917 los judíos de Estados Unidos dominan a Rusia a través de Stalin y Lenin, que son judíos, y fundan la URSS para llevar el comunismo a todo el mundo. Para imponerse en Rusia, asesinan de inicio 10 millones de personas, nada más para imponer el comunismo en Rusia. Pero 75 años después, Estados Unidos, o sea, los judíos del Banco Mundial, disuelven la URSS y pasa a ser nuevamente Rusia, pero para eso le quitan todo lo que habían conquistado. Pues Estados Unidos los traiciona y se va con China. Se acaba el comunismo. En ese momento vuelve a Rusia y ya no hay comunismo. Y Vladimir Putin une a los BRICS y participan ya internacionalmente en economía, en la política y en la banca contra el Banco Mundial. Y lo importante de esto es que tiene fuertes rasgos cristianos. Yo quisiera que me dieras permiso de Adelante, hacer señor. una interrupción con respecto a este mundo bipolar que tú hablas. En 3000 años de historia, la manera de ver las cosas ha sufrido siempre una bipolaridad. Es decir, independientemente de las mismas posiciones, de las miles de posiciones filosóficas que existen en cuanto a la manera de ver las cosas, pues partimos de dos principalmente, el materialismo y el idealismo, ¿no? De alguna manera esto nos da opción a que cada quien elija una de estas posiciones, ¿sí? Y tan ha sido así que en 3000 años de historia cultural no han podido ponerse de acuerdo estas dos maneras de ver la vida, ¿sí? Sí. ¿Y qué pasa? Estas dos maneras de ver la vida ha creado que el mundo sea bipolar porque ha dividido políticamente, económicamente, religiosamente, etcétera, y hasta en la investigación científica ha dividido nuestra manera de ver. Esto quiere decir que siempre estaremos en esas dos posiciones, o te vas con uno o te vas con el otro, ¿sí? ¿Y cuál es la razón de esto? Que precisamente esa es la libertad de escoger en dónde puedo estar con lo que está de acuerdo con mi manera de pensar. Yo sí te quisiera decir algo. Los materialistas son los que le han partido la mazorca a todo, porque se deben unir los dos y trabajar de común acuerdo. Es que no es fácil eso. No es fácil, no quieren los materialistas. No, es que no quieren, porque para empezar el materialista no es religioso. Para empezar, y el idealista es religioso. Bueno, entonces, esas son las dos maneras, mira. Entonces, ¿quién está equivocado en este aspecto? El materialista que quiere matar gente y robar dinero. Mira, espérame, el materialismo lo que dice es esto. Yo lo que veo es lo que mis sentidos dicen.
Déjame preguntarle, espérame, don Alejandro. nada más déjame terminar bueno, esto. bueno. Y el idealismo dice, no, lo que vemos se deforma por muchas cosas, por cosas culturales, por experiencias tenidas, puede sufrir muchas cosas, muchas deformaciones lo que vemos, incluso la cultura o las teorías en boga del momento hacen que nosotros veamos las cosas y las interpretemos diferentemente a como las vemos. No Eso estoy es de lo que dice el acuerdo. materialismo. El materialismo. Digo, perdón, el idealismo. No, el idealismo Perdón, no me discutas eso, que fui maestro en esto, fui maestro. Perdóname, pero el idealismo No, te busca más el bien común. Permíteme, déjame Sí. hablar, estoy hablando de la manera de ver las cosas. Pero sí como las ves tú, pero no como espérame, son. es como las ve el mundo. El idealista dice, no podemos ver las cosas con realidad solo por los sentidos, pero como Dios nos dio el don de la razón, entonces combinando la razón con lo que vemos, llegamos al conocimiento. Los materialistas dicen, pues no, porque para empezar, ni hay Dios, lo que nosotros vemos es lo que es. Y esta discusión ha dividido al mundo. Por eso los países totalitarios son materialistas. Entonces, ¿quién ha dividido al mundo? Todos, mira, de una manera. Y los países, por ejemplo, nosotros que nos llamamos libres, que ponemos siempre a Dios por delante en toda nuestra manera de ver las cosas, pues nos lleva a un cambio político diferente, drástico. Por eso existe un comunismo, porque para empezar el materialismo de Marx, ¿sí?, abre una manera diferente de ver las cosas y dice, un gobierno debe constituirse de esta manera. Y nosotros decimos, no, un gobierno debe de constituirse de otra manera. Punto. A lo que te quiero decir es esto: la bipolaridad en el mundo existe y existirá siempre. Estoy de acuerdo. Punto. Y eso nos dividió políticamente, económicamente, socialmente, religiosamente, etcétera. Ahora, pero nos dividió el materialismo. No, se dividen las dos ramas, son cada quien. El Vaya. materialismo empieza con Juárez a romperle No, si te estoy hablando de 3.000 años de historia, por favor. Bueno, yo te estoy hablando de lo más cerca que pero tenemos. no, eso no viene al caso. ¿Cómo que no viene al caso? Si son es 3.000 años de historia en que la gente toma uno o otro lado. Ahora, no toma, espérame. se lo meten a la fuerza. No, señor. Sí, señor. No, señor. Esto es una división que ha existido en toda la humanidad y por todo el tiempo. Y cada quien cree que está en lo cierto. Ese es el problema. Cada quien cree que está en lo cierto. Lo que vamos a discutir ahorita, ¿qué es lo que pasa cuando alguien, de acuerdo a la parte económica y política, decide, pues yo me voy de este lado o yo me voy del otro lado? Para mí el gran problema sería, en este caso, y tú me vas a decir ahorita, Alejandro, para mí el gran problema sería, en este caso, en este momento, que si México quisiera irse con los BRICS, con la patota de los Estados Unidos encima de nosotros, no nos vamos a ir nunca. Y ahí sí no hay libertad, porque cuando hay dos opciones, tú te vas con el que crees, sea cual sea. Entonces, los materialistas te están dando chance, ¿no? Ni los idealistas están dando chance, entiéndelo. ¿Quién dice que no? Entiéndelo que no. Mira, son dos maneras de ver las cosas. Y vamos a dejar que Alejandro nos dé una pauta. A ver, Alejandro, queremos preguntarte qué piensas tú de esto. Y después empezamos con el tema. Bueno, yo digo, la discusión está muy interesante. Yo nada más quiero hacer mi observación en la parte económica. Yo como economista, sí les puedo decir que para los economistas y en nuestra formación es algo que es parte de nuestro objeto de estudio, es que el comunismo nunca existió. La única etapa en la que existió el comunismo fue en la etapa primitiva, en la era primitiva, donde eran estos grupos de humanos que vivían en comunidad. Sí. Y iban moviéndose, recolectando alimentos, cazando animales, y eran completamente compartidos.
Sí, completamente compartidos. De ahí viene el comunismo. A eso viene, eso quiere decir, o sea, eran tribus, eran grupos de personas que vivían en comunidad y entre ellos se organizaban para cazar, para sembrar, para obtener alimentos y para estarse defendiendo de animales, de peligros a su alrededor. Lo que sucedió en Rusia realmente fue un socialismo, no un comunismo. Desafortunadamente el sistema se ha encargado de, como la historia la hacen los ganadores, se han encargado de meternos en la cabeza y en la historia que Rusia fue comunista. Sin embargo, como planteamiento económico, como sistema económico, el comunismo nunca existió, nunca se dio. Lo que se dio fue el socialismo. Lo que hay en Rusia es socialismo, lo que hay en China es socialismo, lo que hay en Cuba es socialismo, lo que hay en Venezuela es socialismo. En el mundo no hay comunismo. En la era primitiva sí hubo comunismo. Entonces el socialismo realmente es una corriente filosófica de un sistema económico que busca el bien común en igualdad de partes de sus integrantes, a diferencia del capitalismo, que el capitalismo lo que busca es el bienestar para el que lo persigue. Para el que lo persigue. Para el que lo persigue. Los demás chiflen a su Mauser. Adam Smith, padre de la economía, decía que él fue el que introdujo el concepto de la famosa mano invisible. Dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire. Y él decía que en el capitalismo, cuando un ente económico perseguía su bienestar, iba a traer como consecuencia bienestar de otros entes de la sociedad, porque él al querer perseguir bienestar económico iba a crear fuentes de trabajo a las cuales se iban a adherir pues otros entes económicos. Que a diferencia del socialismo, el Estado tiene una participación activa en la cual él es el amo. Él es el que decide, él es el que pone a trabajar los factores de producción. No existe ese idealismo. En el comunismo realmente no existe. Es materialista, no es idealista. Pero sí quiero decir una cosa y tienes razón. Antes de que vayamos más adelante y nos entendamos, el materialismo puro y el idealismo puro no existe, es una utopía. Eso es, sí, exacto. La estamos marcando ahorita nada más para hacer esa bipolaridad, pero no hay un comunismo puro o un materialismo puro, ni un idealismo puro. Bueno, les voy a Hay contar. Más bien una interacción entre las dos partes. Pero lo importante que es, con respecto a lo que vamos a hablar, es que hay dos lugares a donde ir. Ahora. Espérame, no siempre porque esto viene desde que todos los seres pensantes de la humanidad se han inclinado por uno o por el otro punto. Ahora, lo importante para nosotros es, vuelvo a repetir, que el poder en el mundo, ahorita en el poder en el mundo y todo político, social, económico, etcétera, va a haber una bipolaridad, o ya la está habiendo desde el momento que se forman los BRICS. Y eso nos daría, lo que vuelvo a insistir, ya lo llamé hace rato, la libertad es poder irse con melón o con sandía. El problema para México, y lo vuelvo a repetir, es que a pesar de los BRICS, a pesar de que México quisiera irse con los BRICS, la patota de los Estados Unidos no nos va a dejar. O sea, la patota materialista es la que nos ataca siempre, Víctor. Perdóname, es que ahí estás mal. No te están dejando ir, tú quieres ir. Permíteme, es que el materialismo no es los Estados Unidos, por favor. No es los Estados Unidos. El materialismo está del lado de... Está del lado de los judíos, que mandan sobre los gringos y sobre nosotros. Ese materialismo es el que no nos deja ir. Pero déjame explicarte algo. A mí me tocó ver el comunismo perfecto y bien llevado en una visita que hice a Israel. Visité un kibutz con el cual luego me asocié y trabajé,
Y lo mismo ganaba el que barría, que el director, que todos. Tenían lo mismo, tenían el mismo comedor para todos. Todos trabajaban por el bien de la sociedad. Y era para todos, era igual. Todos tenían las mismas casas, todos, entonces, ahí sí ya hay que cortar, ¿verdad? Nos vamos a un corte comercial, pero bueno, ahí sí lo vi así bien llevado. Vamos a un corte comercial, amigos, ahorita regresamos. Mientras le doy sus coscorrones a Víctor. Continuamos con nuestro querido programa El Ágora, después de una buena discusión. Desde luego que los BRICS tienen fuertes rasgos cristianos y son mal vistos por la judeo-masonería, la mundial, o que está en Estados Unidos, que a través de la ONU quiere un solo gobierno mundial y arrancan la globalización para irnos metiendo ahí. Les comunico que Putin es católico ortodoxo, o sea, tiene a la masonería mundial luchando en su contra, con bloqueos comerciales a productos rusos por la Unidad Económica Europea. Hoy, quebrada por el Banco Mundial de los Judíos, que en vez de ayudarlos, porque los ayudaron a romperle los hocico a los rusos, ya no los ayudaron, los dejaron solos y tienen millones de personas sin trabajo. Adelante, don Alejandro. No, bueno, pues vemos como lo comentábamos hace un momento y como lo comentaba don Víctor, pasamos de un mundo hegemónico unipolar a un mundo hegemónico bipolar y incluso hasta tripolar, porque de ser Estados Unidos el líder mundial de la posguerra, hoy en día y después de la Guerra Fría vemos el liderazgo de Rusia. Lamentablemente también vemos la aparición en el liderazgo mundial de China, sí, claro. Y Estados Unidos queriendo retomar su sitio hegemónico. Rusia tiene un papel preponderante y en los últimos años Putin ha sido nombrado el hombre del año. Cada año ha sido nombrado el hombre del año, el líder del año. Y es el gobernante mundial, es el gobernante que ha quedado a la cabeza de los líderes mundiales cada año. Sí vemos en Putin un claro planteamiento antiimperialista, antisionista, porque debemos de recordar que Rusia pues sufrió los estragos de los judíos en la década de 1930, cuando se dio el holocausto de Holodomor, y ahí perecieron más de 15 millones precisamente de los propios judíos asesinados, masacrados y muertos de hambre por los bolcheviques, que era un partido formado y financiado por sionistas y por judíos, que se apoderaron de la política rusa. Y lo primero que hicieron fue masacrar a su propia gente. Y curiosamente lo vemos, o sea, es un patrón que el sionista conserva, porque en un programa que ya tuvimos sobre el Holocausto, platicábamos cómo hay una falsedad en muchas de las cosas que nos dieron de la historia del Holocausto. Fueron los propios sionistas los que financiaron a Hitler. Y cómo es que el propio sionista impulsó que Hitler encerrara a los judíos ortodoxos en Alemania y nada más dejara salir a los judíos házaros o sionistas, que eran los que estaban financiando a Hitler. O sea, es un patrón de cómo el judío, el sionista principalmente, él va a conseguir su meta, le cueste lo que le cueste y pase sobre quien pase, aún encima de su propia raza, de su propia gente. Y lo que estamos viendo hoy en día, bueno, es una configuración
pues sí, bipolar, tripolar, en la cual estamos llegando a un momento en el cual ya se está configurando en el mundo un conflicto global para volver a restablecer ese orden hegemónico. Y lo que está pasando en Medio Oriente, como lo platicábamos en algún otro programa, nos va a llevar a una tercera guerra mundial. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre, porque la tercera guerra mundial ya viene nuclear, ya viene con unas consecuencias terribles para la humanidad, que es parte de lo que persiguen estos sionistas eugenésicos, genocidas, como Rockefeller, como Rothschild, como Soros, como Henry Kissinger, que fue secretario de Estado en 2 administraciones norteamericanas, y que son los que están experimentando con las vacunas en África, lo del chikungunya, lo del Zika. El Zika empezó con mosquitos precisamente transgénicos que fueron liberados de una planta propiedad de Bill Gates en Brasil, y que estaba trabajando en contubernio con Monsanto, y casualmente resulta ser que Zika es un virus patentado desde los años 40 por la Fundación Rockefeller. Bueno, vamos encontrando ahí toda un enlazamiento ya del sionismo ahí involucrado en todo este tipo de conflictos, porque lo que estamos viendo del Estado Islámico, ISIS o ISIL, en Medio Oriente, encontramos las pruebas de cómo John McCain y Hillary Clinton estuvieron involucrados en la creación de ISIS. Al-Baghdadi, que es el autonombrado califa del califato de ISIS en Siria y en Irak, resulta ser un agente preparado en el Mossad israelí. ¿Cómo puede ser posible entonces que pueda todavía seguir existiendo ISIS con todo el bombardeo, todo el ataque que ha hecho Rusia y las causas que ha bajado, que le ha ocasionado a ISIS? ¿Cómo puede seguir el Estado Islámico luchando y siguiendo adelante cuando Estados Unidos, cuando Rusia, Alemania, cuando ya varios países se están integrando con la OTAN, se están integrando a la lucha contra ISIS? Forzosamente tiene que haber el apoyo internacional o el apoyo por abajo de la mesa a ISIS de algún país, y en este caso lo es de Estados Unidos y lo es de Israel, porque tan solo el cálculo que se hace de lo que está costando el funcionamiento del Estado Islámico son alrededor de 10 mil millones de dólares al mes. ¿De dónde está saliendo eso? Ahora vemos que el Estado Islámico se apropió de los principales pozos petroleros en Irak, en Siria, en Libia, y curiosamente es Rusia la que, al meterse a luchar contra ISIS apoyando a Siria, descubren que la ruta del trasiego del petróleo se estaba dando hacia Turquía, y de Turquía se estaba yendo a Israel. Y curiosamente el Estado Islámico está pero completamente abastecido de camionetas Toyota enviadas por los Estados Unidos a Medio Oriente. O sea que es una mentira de que Estados Unidos esté contra el Islam, es una mentira. Claro que es una mentira, y nos vamos a remontar, ya tuvimos por ahí un programa donde hablamos de sociedades secretas y donde hablamos de los planes de la judeomasonería, del sionismo hacia la implantación de un nuevo orden mundial, y es lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, esa lucha hegemónica entre naciones por la hegemonía mundial
es parte de la implantación de un nuevo orden mundial. ¿Quién es el que va a dirigir las naciones? ¿Quién es el que va a estar al frente de las naciones? ¿Quién va a gobernar al mundo? Ahí me voy a remontar hacia una orden de la masonería, que son los Illuminati o los Iluminados de Baviera, la orden que nace el 1 de mayo de 1776 en Baviera, lo que hoy es Alemania. Albert Pike, soberano, gran gobernador de una logia masónica y grado 33, entabla conversaciones a través de cartas con otro soberano de una logia masónica italiana, que es Giuseppe Mazzini, y en 1871 empiezan ellos a construir el plan de la implantación de un nuevo orden mundial que se va a dar a partir de 3 grandes eventos. El primero va a ser la Primera Guerra Mundial, en el cual van a buscar que todos los judíos regresen a Tierra Prometida. Y es cuando en 1918, después de la Primera Guerra Mundial, regresan los judíos a la tierra que les facilitó Inglaterra, que fue Palestina. La Segunda Guerra Mundial iba a servir para victimizar a los judíos y se reconociera a nivel internacional la tierra a la que habían llegado como propiedad de los judíos, como la tierra de Israel, la famosa tierra prometida. O sea, ya la ONU da la orden. Y ya la ONU da la orden. ¿Por qué? Porque la ONU ya la vemos conformada pues por un grupo muy grande de naciones y la ONU fue formada también no solo por el sionismo, sino también por el nazismo. Por eso tenemos la OTAN. La OTAN es dirigida por ex-nazis. El primer director de la UNAM fue un coronel de las SS del ejército nazi, y sigue existiendo esa estrategia militar utilizada. Vamos a un corte comercial, amigos, que ya nos lo están pidiendo. Ahorita regresamos. Mis queridos amigos, ya vamos con la tercera parte, se nos está yendo el tiempo. ¿Qué le quería responder aquí? Yo nada más quisiera hacer algo, y obviamente es como para soportar parte de lo que estás diciendo, porque alguna gente puede decir, estos cuates ya están desvariando, ¿no? Ya están imaginando cosas. Pero la verdad es que recordemos que desde el siglo pasado aquí en México ya se hizo manipulación de moscos. ¿Te acuerdas aquellos que se esterilizaron y que luego fueron soltados en determinados lugares para que así no tuvieran descendencia, ¿no? Las hembras creían que ya habían ligado herencia, y resulta que no pasaba nada. Tenían, ¿no?, embarazos ¿Pero psicológicos. qué problema teníamos? Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que sí los tiraban de avionetas, pero esto era precisamente para acabar con el paludismo y todas estas enfermedades que teníamos. O sea, fue una manipulación para bien, pero ¿por qué no hacerla para mal cuando así se requiera? Y en este caso, en la que estamos hablando, en que ahorita ya salió un triunvirato, en fin, en que cada quien está luchando por el poder, pero están luchando obviamente los más fuertes y pagando el pato, como siempre, los más débiles, que en este caso estamos hablando de países. Entonces, nada más yo quería dar un soporte a eso para que la gente no vaya a pensar, ya estos cuates están alocando, se ven moros con tranchetes o algo por el estilo. Es que fíjate que ese comentario que estás agregando es excelente, porque precisamente los que analizamos, los que investigamos, los que estudiamos y encontramos este tipo de detalles, de hechos, y los compartimos y nos dedicamos a enseñarlos, a comentarlos, pues sí, a hacerlos del conocimiento público,
la primera reacción que tenemos de la gente es, no, oye, a ver, espérame. Y Santa Claus, que sí, no, incredulidad, sí, claro. ¿no? Porque son temas difíciles y es que no son tanto del día a día. No es tan fácil que prendas la tele y Sí, diga, sí. y veas a Alfredo Jalife ahí hablándote de análisis geopolítico internacional, porque para empezar, pues Televisa, que es judía, No lo permite. no lo permite, ¿no? Entonces, Oye, y precisamente es un muy buen comentario. quiero que tú me digas esto, porque esto es importantísimo para el público. El que empezó a hacer esas manipulaciones en esos mosquitos fue esa marca que tanto ha sonado por ahí, y específicamente Monsanto. Sí, ¿Sí? Entonces yo quiero que les digas a nuestro público, a todos los televidentes, quién es Monsanto y Claro cómo ha que sí. funcionado. Bueno, aquí lo hemos llegado a comentar porque pues una de las uno de los objetivos que hemos tenido de este programa pues es denunciar, es tratar de poner sobre la mesa los temas, buscando informar, poner los hechos y que la gente también pueda investigar, pueda analizarlos y pueda tomar sus propias conclusiones. Pero Monsanto, lo hemos comentado mucho, es una empresa, es un emporio internacional de la agricultura y de la manipulación genética. Pero es un genocida, es una corporación genocida que ha participado desde el proyecto Manhattan, que fue la creación de la bomba atómica que terminó con la vida de más de 200,000 personas en los dos únicos pueblos católicos cristianos de Japón, que fue Hiroshima y Nagasaki. Qué curioso, ¿verdad? Que de Japón los lugares que escogen para tirar la bomba atómica sean los dos pueblos católicos de Japón. Bueno, pues es una empresa genocida que es creadora del agente naranja, que es esta sustancia que se roció sobre Vietnam y que causó, que mató más de 500,000 personas y contaminó a más de 3 millones de personas, y los efectos siguen hasta el día de hoy. El agente naranja, bueno, pues es un veneno que tuvo consecuencias también de genéticas, de causar deformaciones en bebés, en generaciones futuras en Vietnam y en los veteranos de guerra de Estados Unidos. ¿Qué hace Monsanto? Voy a decir algunas marcas de suplementos de endulzantes artificiales, como es el aspartame. Bueno, pues esa es una sustancia hecha de las secreciones del excremento de una bacteria que es el E. coli, que se alimenta artificial y busca que esta bacteria excrete, y de ahí viene lo que es este endulzante artificial conocido como aspartame. Pues hoy en día se recomienda que si quieren un sustituto de azúcar no sea ese de Monsanto, sino sea uno más natural como stevia. Stevia, que es como stevia, porque esa es una hoja natural, orgánica, triturada, y se usa es potente endulzante y no es hipoglucémico. Entonces no ocasiona ningún tipo de malestar a la gente que no puede consumir azúcar. Y bueno, ¿qué está haciendo Monsanto? Bueno, usa un herbicida y pesticida que es el glifosato. Sí. Y lo que está ocasionando con esa sustancia, con ese veneno, pues es envenenarnos a todos los consumidores, porque todo el producto agrícola que se trata, todo el sembradío que se trata con esta sustancia que es el glifosato, pues es causante de cáncer. Y el problema es que eso está llegando a las mesas de las familias. Y bueno, la alteración genética ya es un core business de Monsanto. ¿Qué está haciendo en México? Monsanto está entrando desde hace años con una fuerza tremenda a México.
y el gobierno le permitió la entrada. Ahorita hay una lucha entre los campesinos del sureste del país, del occidente del país, porque Monsanto no obtenga la aprobación para maíz transgénico y soya transgénica. Es una empresa genocida, propiedad de dos judíos, George Soros, judío sionista, y de Bill Gates, judío sionista. Entonces tenemos todo un entrelazado ahí con objetivos completamente muy en contra de la humanidad y de los cuales Soros ya tiene problemas con los chinos, ¿verdad? Efectivamente. Y con los rusos también, ¿verdad? Y bueno, ahí vamos a encontrar muchos entrelazados porque vamos Hillary a meternos Clinton, un poco, a ver. el principal patrocinador de la campaña para que Hillary Clinton sea presidenta es George Soros, el cual acaba de hacer una contribución de $8 millones a la campaña de Hillary Clinton. ¿Quién más está interesado en que Hillary Clinton sea presidenta? Monsanto. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque Monsanto ahorita tiene una guerra en los Estados Unidos, porque la gente en Estados Unidos que está despertando está pidiendo que sean etiquetados los productos en el súper que contengan algún producto transgénico y especialmente que sea de Monsanto, de Bayer o de alguna de las empresas. Bueno, una pregunta, viendo que Hillary Clinton está patrocinada por estos, ¿quién podría hacernos más daño? Vaya, entrando a la polémica que tenemos con Donald Trump, que Donald Trump dice que nos va a hacer un muro y que ¿quién podría hacer más, don Víctor? ¿Quién crees que pudiera hacernos más daño? ¿Hillary Clinton o Donald Trump? Mira, me la pones muy difícil y sobre todo porque aquí mismo en la televisión yo algún día dije que me habían preguntado qué pensaba de Donald Trump. Y yo dije, va a dar muchos dolores de cabeza. Y eso lo dije desde el principio, cuando todo el mundo opinaba que estaba loco, que era casi era un desquiciado que con su dinero estaba tratando de hacer algo. Sin embargo, les dije, les va a dar dolor de cabeza porque muchos norteamericanos piensan como él. Efectivamente. ¿Sí? En un momento dado, yo no sé realmente lo que sería Donald Trump, pero sí sé lo que es Hillary Clinton, con lo que ahorita estás corroborando, y pues ya no sé quién nos podría hacer más daño. La verdad es difícil. ¿Qué opinarías tú? Bueno, los Clinton ya tienen una historia en el gobierno de los Estados Unidos. Sí, conocen. Bill Clinton, fue uno de los que estuvo impulsando el Tratado de Libre Comercio, que está dentro de los planes de la judeomasonería, porque es la judeomasonería de la posguerra la que impulsa la Unión Europea, la Unión de las Naciones Europeas. Y luego les da ¿en la qué? En la torre. Sí, efectivamente. Desaparece sus monedas, les meten el euro y cuerda. ¿Quién es uno de los que metió mano ahí? George Soros, precisamente, judeo-sionista. Y Donald Trump, con tantas habladas que echa, no pertenece en sí a ningún grupo. Hacia allá iba dirigido mi participación. Hillary Clinton, Bill Clinton son miembros de una orden de la masonería que opera que opera dentro de las universidades más importantes de los Estados Unidos. Ellos fueron precisamente contactados y atraídos a esta orden de la judeomasonería, que es Skull and Bones, que son cráneos y huesos. La calavera. Esta es una orden de la masonería en la cual agarran a los estudiantes de los últimos semestres de la universidad. En este caso fue en la Universidad de Yale, donde contactan a Bill, y ya desde ahí los escogen y los van preparando. Tiene que ver mucho el tipo de estudiante, de qué familia viene, qué tradición política traen ellos. Inclusive mexicanos, ¿eh? Inclusive mexicanos. Sí. Bueno, lo vemos, por ejemplo, en el Club Bilderberg, que es el club de élite de las empresas imperialistas del mundo. Vemos a
Permíteme meter Guillermo un poquito, rápido, mi cucharita lo más porque rápido estamos, posible. sí. ¿Será por eso que los que han amenazado de matar a Trump sean chamacos universitarios? Bueno, ya la Porque, fíjate que no ha habido adultos, Sí, han sí. habido jóvenes Sí, sí, sobre sí, todo, sí, ¿no? sí. Creo que inclusive es mediante cibernética, ¿no? O Sí, sea, eso es, el grupo es Anonymous, ajá. que es un grupo virtual. Bueno, es un... Sí, aparece virtual. Aparece virtual y ya de hecho ya hicieron ataque a los servidores de Donald Trump, hackeando toda la información y exponiéndola, dando información de miembros de su equipo de trabajo, cercano a su equipo de trabajo, y de los planes que tiene Donald Trump. Donald Trump no pertenece a ningún grupo de esos. de sociedades secretas, a diferencia de Hillary, de Bill. John Kerry pertenece a Skull and Bones, Hillary y Bill Clinton. Y han habido más presidentes que han sido parte de este grupo de Skull and Bones y han sido Illuminati, pero sobre todo los políticos estadounidenses, donde se puede apreciar o se puede conocer si forman parte de una sociedad secreta, es cuando ingresan o son parte del comité del CFR, que es el Council of Relations, que es como el Consejo de Relaciones Exteriores. Ya nos pasamos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Pues mis queridos amigos, viendo lo que estamos poniendo aquí en la mesa, pues para mí que la peor va a ser Hillary Clinton. Efectivamente, así es. La peor para México. Para México. Comentábamos. O sea, Donald Trump será hablador y será todo, pero no va a llegar a los extremos que va a llegar Hillary. Lo que estamos viendo con Donald Trump es simplemente el reflejo del pensamiento cultural de una gran parte de los estadounidenses. Y es el odio, el racismo y la supremacía aria, que ya lo vimos en algún momento con la Alemania de 1930. Y desafortunadamente con Donald Trump lo vemos así. Sin embargo, Clinton tiene toda una historia ya en el gobierno americano, y es la que menos le conviene, en mi muy particular análisis, es la que menos le conviene a México. Y a mí también, se me hace que... Pero con un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una de tantas cosas en las que se ha visto involucrada Hillary que han sido perjudiciales para México, y es ella, como miembro de una hermandad masona, se integró fuertemente al Council of Relations, que es el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, es el famoso CFR, y que es uno de los brazos de la mesa redonda de negocios que usa el sionismo a nivel internacional. Desde el CFR estadounidense, Hillary Clinton hizo que se redactara la reforma energética de México, en la cual México le estaba entregando sus recursos petroleros a la iniciativa privada, especialmente a los Estados Unidos. Eso es algo que no solamente está trayendo la muerte de Pemex, sino el suicidio de México. ¿Y quién fue la que impulsó la reforma energética de México? Fue Hillary Clinton. Ese es un ejemplo de cómo es uno de los candidatos que menos le conviene a México. Sí, la verdad, estúdienlo y piénsenlo, porque tal y como nos insulta Trump, nos vamos con la finta y pensamos que es peor enemigo, ¿no? Es Hillary Clinton. Es un método de distracción. Es una estrategia de distracción. Lo que decías de la las... atención de las masas, sí, hacia donde ellos quieren, mientras por acá meten la porquería. Oye, ¿cómo estaba el adoctrinamiento de parte de Clinton
todos los jóvenes de los demás países. Bueno, esa referencia iba yo a decirte que Kissinger dijo una vez, nunca vamos a tener guerra con México, porque lo que decías tú, nos vamos a traer a sus candidatos jóvenes que puedan ser presidentes a estudiar aquí. Y les voy a dar un ejemplo. Digo, una de las estrategias en el manual operativo del Illuminati es cómo nos vamos a hacer de los países. La estrategia operativa es, nos vamos a traer a sus jóvenes. ¿Cómo es esto? Vamos a ir por sus jóvenes a sus universidades y los vamos a traer a nuestras universidades. Les vamos a enseñar lo nuestro. Nosotros los vamos a entrenar, los vamos a acostumbrar a nuestro ambiente, a vivir como nosotros, y luego los vamos a devolver. Y solitos, sin haber disparado una sola bala, ellos, al llegar y estar al frente en la política de sus países, nos van a entregar sus recursos. Y les voy a dar un ejemplo de quién, de hoy en día, y es uno, y se los voy a decir, yo tengo una formación como economista, tengo 2 carreras, una maestría, varios diplomados, y mis estudios han sido en Tecnológico de Monterrey, Universidad Iberoamericana, ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Han sido 3 de las universidades más fuertes en México y Latinoamérica como instituciones privadas. Luis Videgaray. Luis Videgaray es economista, pero sí les puedo decir, yo como economista y teniendo en mi desarrollo profesional cargos como economista en corporativos bancarios transnacionales y mexicanos, que los equipos que yo tenía a mi cargo de economistas para el pronóstico de la actividad económica del país y del crecimiento económico y de las divisas y de toda la operación bancaria a nivel nacional, veíamos y nos dábamos cuenta cómo el equipo de Luis Videgaray salía en las noticias a decirnos puras mentiras, puras mentiras. Él fue traído precisamente por estos grupos, fue llevado con una beca a estudiar al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, y luego lo regresan. Él es economista egresado del ITAM, aquí en México, y se lo llevan a estudiar su maestría al MIT, al Tecnológico de Massachusetts, y luego nos lo regresan, y ahora lo vemos como brazo derecho de Peña Nieto, en la parte económica. Pero sí, yo les empeño mi palabra profesional en que lo que ese señor sale a decirnos en las noticias es una reverenda mentira. Es cínico que salga a decir, que el año pasado, en enero del 2015, saliera a decir, el peso va a estar como si nada, no va a rebasar los 13 pesos. En enero del 2015, cuando nosotros con mi equipo de economistas estábamos haciendo nuestro análisis econométrico que el peso iba a cerrar el 2015 a 17.90 pesos. Y déjenme decirles que le fallamos por poquito, porque el peso cerró en 18.50. Paso, madre. ¿En dónde quedó el prestigio de Luis Videgaray diciéndonos que el peso no iba a pasar de 13 pesos? El dólar, no iba a pasar de 13 pesos. Uno de los socios de este Videgaray es Carstens también. Y Carsten, ¿de dónde viene? ¿De dónde estuvo Carsten muchos años como gerente? Pues en el Banco Mundial y sí, en el Fondo Monetario Internacional, que quería ser director otra vez, perdió con la francesa. Entonces, para estar en ese, tiene que estar de acuerdo con los... Es que ahí es donde tal vez la gente diga, no, están, ya están alucinando, están... Pero vemos los hechos, o sea, Carstens viene de una formación en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional. Luis Videgaray, de haber recibido una beca americana de estos grupos para educarse allá en cuestiones económicas, venir acá. Luego Hillary Clinton mande
la reforma energética y aquí la recibamos y la operemos. Tenemos 2 minutos, don Víctor. Pues ¿Quiere usted alegar algo? No, Pe- yo perfecta creo que imagen, no hay perdón, mucho- no hay perfecta mucho que imagen. Ay, bueno. Ese es el mundo según Monsanto, precisamente eso. Eso. Pues mis queridos amigos, nos quedan 1 minuto y medio, don Víctor, algo que quiere no, usted. yo nada más digo que la situación es terrible, ya no sabemos ni qué poder decir. Pues este ha sido nuestro trabajo del día de hoy, el tiempo se acaba. Don Alejandro, pues ya han visto ustedes que él sí sabe de dónde vienen las broncas, porque trabaja y estudia en economía y en bancos. Qué bueno que lo tenemos y esperemos seguirlo teniendo mucho tiempo. Yo les agradezco mucho por el espacio y por la plática y por dejarme pues también compartirlo con nuestros queridos televidentes y amigos que nos acompañan. Pues es que eso que sabes hay que darlo a conocer, para eso lo tienes. Y yo agregaría, yo le pediría a la gente que también la gente se metiera a leer un poco. Y estudiar, sí, se tiene que meter a investigar. Eso lo hemos peleado muchas veces aquí en los programas. Estudien, lean. Don Víctor, ha sido todo un placer. Como siempre, y seguiremos peleando cada vez que se pueda. No te preocupes, Don que si Víctor, no perdemos Alejandro, qué gusto, como siempre. Don Celso, muchas gracias. Don Alejandro, muchas gracias. Y ustedes, mis queridos amigos, nos vemos el lunes de la semana que entra a las 7 de la noche. Nos pueden ver mañana la repetición de este programa, martes a las 8 de la noche. Por si no le entendieron algunas cosas, pues mañana lo vuelven a ver y ya le empiezan a entender. La semana que entra les vamos a dar ya un email para que ahí nos puedan hacer preguntas. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, amigos. Hemos terminado. Por su puta madre, puntualitos.